Buen día para todos, gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV, otro programa más, otro domingo más junto a ustedes, como siempre, 9:30 a 10, compartiendo la información de primera mano, la última, la que usted tiene que saber, la que ONASPO siempre presenta para que ustedes, tengan las herramientas necesarias para estar informados, que es lo más importante. Y como todos los domingos, placer y gusto de estar con Daniel Baldassari, secretario general de la ONASPO. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estamos bien en este permanente esfuerzo por tratar de hacer llegar a todas las jubilados y pensionistas y a la opinión pública en general lo que es el pensamiento de la Organización de Jubilados y Pensionistas sobre el conjunto de los temas que afectan a las personas mayores y en particular tratando aquellos temas que tienen que ver de manera muy importante con la vida de todos nosotros. Daniel, estamos en una instancia muy especial porque están terminando los regionales que han sido todos, y vos lo has destacado acá más en la oportunidad, y no es un hecho menor, Daniel, con muy buena participación. Eso es importante, ¿no? Eso habla de un montón de cosas, ¿no? Habla de la importancia de las asociaciones, de su cometido, de su puesta mirada adelante, y la ONASPO, ¿no? Que sin duda se siente que es el gran motor que las ha potenciado, ¿no? Post pandemia. Sí, efectivamente, y haces bien en señalar ese subrayado post pandemia, porque en realidad esta actividad que venimos realizando ahora la habíamos proyectado con un plan de trabajo en el año fin del 19, después del anterior congreso de ONASPO y el último que habíamos realizado, y principios del año 20. Luego vino la pandemia, tuvimos que suspender toda una cantidad de actividades con las asociaciones, con los regionales, que como empezaba un periodo, no hay que olvidarse que el Congreso de ONASPO del año 19, el 25 Congreso había elegido una nueva dirección, con compañeros, secretarios, titulares y suplentes de las respectivas regionales, es decir, de las 5, del sur, del norte, del este, del oeste y del centro, y nos estábamos posicionando de cara a las etapas que se venían según la realidad que teníamos en aquel momento. Claro. Y la realidad en aquel momento era cómo defendíamos y a la misma vez impulsábamos una reforma de la seguridad social que atendiera los nuevos problemas que se iban planteando, producto de la mayor expectativa de vida, producto de la introducción de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, producto de una transformación más rápida de lo que era la sociedad. Entonces todo aquello era un plan. Cuando ya teníamos fijado la fecha de los regionales, teníamos fijado proyectada las giras a realizar para reunirnos con las asociaciones en cada lugar. ¿Por qué? Porque ya percibíamos que esta construcción que es la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, en los primeros 30 años prácticamente que ya tenía en ese momento, había cumplido una cuestión muy importante para el conjunto de los jubilados y pensionistas, pero que trasciende a los propios jubilados y pensionistas, porque un país que tiene una organización para sus personas mayores como la ONASPO es un país que va para adelante, que está mirando en lo inmediato, pero también a mediano y largo plazo. Es decir, es parte de ese Uruguay al cual todos queremos apostar y todos queremos ver y al cual todos queremos aportar. Por lo tanto, aquella etapa, luego que se vio frustrada por la pandemia, claro, después vino la pandemia, con sus momentos, porque la pandemia no fue algo parejo. Vino, nos asustamos todos, nos metimos adentro de las casas, sí. No había transporte ni de pasajeros, ni tampoco de carga. El transporte era solamente para aquello que tenía que ver con la atención de la salud, en particular con la pandemia, es decir, salvaguardar la vida de las personas y la alimentación, fundamentalmente, básicamente era aquello, en una situación que enfrentábamos algo que no conocíamos, que era una pandemia al cual no teníamos ni siquiera un remedio para poder cubrirnos aquello. Y con 1000 prevenciones y medidas que uno iba al supermercado y los adultos mayores íbamos al supermercado, teníamos horario de 8 a 10, había que ir de 8 a 10. Éramos el sector de personas,
con mayor vulnerabilidad, es decir, que éramos los que estábamos menos protegidos frente a este fenómeno, de acuerdo a lo que pasaba en otros lugares, porque acá cero expectativa, cero conocimiento teníamos de cómo era la pandemia. Por lo tanto, es decir, todo aquello que tuvo, como decía, etapa, ¿no? Digo, un momento que hubo gran cantidad de contagiados, era realmente, nos metía para adentro. Mucho susto, mucho miedo. Los abuelos, los nietos iban a ver a los abuelos a través de un vidrio. Tal cual. En fin, había cientos de miles de personas que dejaron de percibir su ingreso, producto de que, bueno, no había feria, no había esto, no había lo otro, y la gente no estaba formalizada, una parte de la gente, y trajo toda esa situación. Y entonces cuando se abrió, pero NASPU nunca dejó de funcionar. Su dirección estuvo siempre de manera permanente desarrollando sus actividades con las nuevas autoridades recientemente electas en las elecciones de octubre, noviembre del año 19, tomando contacto, bueno, con aquellas cosas más urgentes que habían pasado al primer plano, como era la atención a la salud, todo lo que hacía a la protección de las personas, etcétera, etcétera, hablando con el ministro de Salud Pública, con el presidente de la Junta de Salud, concurriendo a cada uno de los lugares donde se empezaba a implementar determinadas medidas en el Parlamento, etcétera, que había que ir a hablar, todo lo que tenía que ver con la continuidad del Plan Ibirapitá, que luego vino la separación del Plan Ibirapitá con el Plan Ceibal, todo lo que hacía, bueno, cómo no nos quedamos solamente con la pandemia y qué pasa con la necesaria atención de lo que hacía a lo que es la Operación Milagro, es decir, la vista que tanto habíamos progresado y que, como después estamos viendo ahora con el retomar de las pesquisas, nos damos cuenta de que hay altísimo porcentaje de las personas que concurren a las pesquisas que son inmediatamente remitidas, digamos, a la atención del Hospital de Ojos y a hacer los exámenes necesarios para su posterior intervención quirúrgica de catarata fundamentalmente, pero también de otras dolencias. Por lo tanto, todo aquello fue irle agarrando la mano. Había asociaciones que quedaron abiertas, nunca cerraron. Hay otras que sí que cerraron. Hay otras que cerraron a media. Hay otras que tuvieron un tiempo cerrado y otras que tuvieron siempre cerradas. Es decir, tuvimos la diversidad que significa, que representa el conjunto de las naciones de todo el país, tenían distintas realidades. Por lo tanto, tuvimos que ir desarrollando ese aprendizaje y cómo manteníamos nuestras comunicaciones a través de esta propia audición de televisión, que la hicimos hasta por Skype. Por Skype, sí, ¿no? Sí, por lo tanto, pero tratamos de mantener. Sacamos el periódico de NASPU a través de llevar la voz, bueno, no era en papel porque no se podía distribuir, porque no se podía mandar, porque no había transporte, por todo eso, pero por lo menos desde el punto de vista a través de mandar a los compañeros a través de los instrumentos que disponemos, que hemos dispuesto y que ahí se desarrollaron más, la comunicación, donde este diario, por ejemplo, iba en formato digital, claro. Es decir, mandando eso, manteniendo las audiciones radiales, que ¿no? sin duda fue muy importante, es decir, el ir en medio de aquella situación ir restableciendo. En la construcción de lo que es en escribir, recogiendo de los apuntes, de las agendas, de las actas, de todo lo que se hizo, lo que hizo NASPU a lo largo de toda la pandemia, hay una infinidad de actividades que se desarrollaron, que se llevaron adelante y que ahora las recordamos de alguna manera como si hace mucho tiempo que pasaron. ¿No? Hay cosas que parece que hace mucho tiempo. Perdemos la perspectiva del tiempo. Sin embargo, fue ayer, claro. ¿no? En realidad, en términos del tiempo, fue ayer. Bueno, aprovechando esas ventanas que yo decía que bajaba, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo un fin de año y los primeros meses de un año que hubo hasta cierta actividad
digamos, turística, y ahí Sí. se pudo mover un poco más. Luego de vuelta vino la dura. Bueno, y también se fue aprendiendo en cuanto al seguro de paro, al restablecimiento de las actividades económicas, es decir, donde se discutió mucho, porque nos olvidamos, pero se discutió mucho, estaba bien, esto, lo otro, cómo llevar el pulso de esa situación y cómo dar respuesta teniendo en cuenta la pandemia, pero la generalidad. Y claro, y como en toda obra humana, se acierta y se erra. Y hay cosas que hubieron problemas. Perdimos más de 7.000 personas, muchos conocidos, amigos, compañeros que perdieron la vida por la pandemia. Es decir, que tenemos la hora de hacer un balance, un recuento, un análisis de lo que pasó, es muy diversa la situación. ONASPO, por lo tanto, luego que no pudo hacer aquello que yo decía al principio, de ir a visitar las asociaciones, de discutir, de ver cómo atender, lo hizo ahora, cuando se puede hacer un congreso, claro. Porque los congresos anteriores tuvimos que suspenderlo, las regionales tuvimos que suspenderlas, es decir, había muchas limitantes. Y aprovechamos las comunicaciones, digamos, a través del Zoom, y tratando de llevar voz, de llevar etc. En ese marco, que cuesta imaginárselo, hicimos la elección para primero la elección interna para elegir nuestros candidatos que iban a integrar la lista para elegir y mantener en nuestra perspectiva, en nuestro objetivo, la representación de los jubilados y los pensionistas en manos de ¿quién? De la organización más representativa de jubilados y pensionistas que nunca había tenido antes el Uruguay, que sigue siendo la organización más representativa, que la ONASPO, con su red de asociaciones afiliadas, con sus 5 regionales, con su actividad permanente, 2 asambleas regionales por año, un congreso anual, es decir, en una permanente, hay que ver que nosotros tenemos 30 años de vida y tenemos 26 congresos realizados. Tremendo. Es decir, un congreso por año, salvo en aquellas oportunidades que no se pudo realizar, como ahora últimamente. Por lo tanto, tenemos una organización que tenemos que sentirnos orgullosos de esa organización. Tenemos que valorar como el gran instrumento que tenemos para que frente a la situación que estamos viviendo, que todavía queda vestigios de la pandemia, que hay aspectos de la atención de la salud que han sido descuidados porque se concentró todo en la pandemia o casi todo, de que tenemos, por lo tanto, tenemos aquella cuestión de una mayor expectativa de vida y tener que tener en cuenta esa nueva realidad, construir viviendas con los servicios, teniendo en cuenta que ahora las personas son autoválidas y de repente empiezan a dejar de tener la totalidad de sus posibilidades para poder desenvolverse muchas veces solo o sola, que viven, ¿no? Y de acuerdo a la experiencia que tenemos. Hemos aprendido y hemos incorporado como parte nuestra y estamos dispuestos a seguir peleando por lo que es el Plan Ibirapitá. Plan Ibirapitá que de alguna manera despectiva en su anuncio inicial hubo quienes hicieron campaña diciendo qué van a hacer los jubilados y los pensionistas con la tablet, seguramente que van a picar la cebolla, la papa, la carne, etcétera, etcétera. Sin embargo, la realidad, que siempre es más rica que cualquier suposición y más compleja también, ¿qué nos mostró? Nos mostró que era justa el objetivo de no dejar de incluir a las personas mayores en el proceso de tecnologizar con los nuevos instrumentos de comunicación modernos a las personas mayores. Es decir, que eso es tener una mirada de que sí queremos vivir más, pero vivir más dignamente, claro, con todo lo que la ciencia y los recursos hoy nos proporcionan. Todo eso que hace a lo que tiene que ver con cómo trabajamos actualmente una parte de la población, cómo nos preparamos, cómo discutimos por una enseñanza que dé respuesta a estos requerimientos,
cómo nos preparamos el conjunto de la sociedad para, sin contraponer de manera dañina los intereses de un sector de la población con otro, sino que por el contrario, cómo hacemos converger todas las fuerzas en la dirección de construir una sociedad mucho más, mejor dicho, superadora de la que habíamos tenido hasta el presente. Es decir, se trata de ir con esa perspectiva constructiva, sin contraponer cosas que no están contrapuestas, solo aquellas que van contra el interés general. Yo creo que si nosotros logramos como sociedad hacer eso y encarar cada uno de los desafíos que tenemos por delante, seguramente que vamos a tener una respuesta muy buena para los problemas que tenemos los jubilados y los pensionistas, pero que tienen el conjunto de la sociedad. Yo me acuerdo más una vez cuando tú decías, Daniel, tenemos que dejar de ser cortoplacistas, ¿no? Qué verdad esa, ¿no? Dejar de mirar lo de mañana, mirar más adelante, ¿no? Sí, yo creo que hay que siempre estar mirando cortito para todos los días, pero teniendo una perspectiva, claro, teniendo una referencia hacia dónde, cuesta como sociedad hacia eso, dónde marchar. Y cuesta, yo creo que le cuesta al ser humano, ¿sí?, como tal, tener esa perspectiva. Por eso es un esfuerzo que tenemos que hacer de nosotros mismos, influir sobre nosotros mismos para tener, forzarnos de alguna manera a tener esa constancia de no tener la pereza de estudiar y de encontrar aquellos elementos que nos conducen a la inmensa mayoría de la sociedad por un camino de construcción y no de destrucción que lleva al enfrentamiento, al desinterés, a la pereza por estudiar, a la pereza por investigar, a todo aquello que no le aporta nada a la sociedad. Saber que en la sociedad no solamente venimos a disfrutar de lo que han hecho otros o a servirnos de lo que han hecho otros, tenemos que en cada una de nuestras etapas en la cual estamos sobre esta tierra, estar, digamos, trabajando para dejar nuevas cosas y acompasar, digamos, lo que es el desarrollo de la sociedad humana sobre la Tierra, ¿no? Por lo tanto, todo eso está ahí. Entonces llegamos a esta instancia donde hemos realizado la visita a todas las asociaciones. Eso es extraordinariamente importante. Participaron todos los miembros de la dirección de ONASPO, o prácticamente todos los miembros de la dirección de ONASPO. Todos aquellos que lo pudieron hacer lo hicieron. Hicieron la experiencia de ir a la asociación, en algunos casos, de ir y charlar con los compañeros, de darnos cuenta que somos de un pequeño país, que integramos una sociedad bastante homogénea si nos comparamos con países de nivel de desarrollo como el nuestro, en nuestra América Latina. Pero que sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que vemos que cuando entramos a profundizar, podemos ver cómo como sociedad tenemos diferencias, no es lo mismo la gente que vive en un pequeño poblado, lejos o cerca de una ciudad departamental, si cerca de ese poblado o de esa ciudad pasa una ruta nacional o no pasa una ruta nacional, si tenemos luz eléctrica siempre, si tenemos comunicación buena, si el Wi-Fi llega a todos lados, si se instalan centros de educación de mayor nivel en la zona y eso facilita, todo eso influye sobre las personas y claro, y entonces naturalmente cualquiera comprende. No es lo mismo vivir en una ciudad donde uno tiene una alternativa para la salud, dos alternativas, tres alternativas, varias alternativas para la educación, esto, lo otro, que estar lejos, ¿no?, del centro. Y una cosa es cuando se es joven y otra cosa es cuando se es mediano, de mediana edad, y mucho peor cuando se es una persona adulta mayor. Es decir, todo eso en las reuniones salta. El otro día estábamos en Fray Bento. Estábamos terminando la reunión y una compañera dice, yo me voy porque tengo que darle la comida a mi marido. ¿No? ¿Por qué? Porque evidentemente que el marido por sí solo no podía hacer. Y sin embargo la compañera nos había estado participando en la reunión de buena parte del día.
Qué tremendo. Y entonces se puede. El asunto es el Acomodarse compromiso. y ganas. El asunto es entender que la vida es compleja y que tenemos que trabajar para tratar de, digamos, no dejar de percibir de que tenemos que tener en cuenta esa complejidad para poder entre todos construir planes comunes, pero teniendo en cuenta la diversidad de situaciones. Tenemos que hacer una unidad en la diversidad. ¿Por qué? Porque el Uruguay es un país plural. Muchos que estamos en una asociación de jubilados, en un gremio, en cualquier lado, habemos de todo. ¿Quién cree en un Dios o quién no cree? Exacto. ¿Quién, digamos, participa, vota, en fin, hace alguna cosa por algún partido de los partidos políticos existentes en el país? Y qué bueno que se respete todo y que se tenga en cuenta de que todos tienen derecho. Esa es la libertad que supone una democracia asentada sobre bases de que no hay una realidad, una verdad única, revelada, sino que por el contrario, la verdad es el producto de la permanente intercambio, análisis, síntesis de lo que es los temas que tenemos planteados. Y eso hay que aplicarlo para todo. Yo decía los otros días en una reunión, la reforma de la seguridad social. ¿Es que acaso puede haber una reforma de la seguridad social satisfactoria a los intereses del conjunto de la población, de la sociedad, si no se hace el esfuerzo, hasta el esfuerzo que sea necesario para que todos los colectivos, todos los sectores organizados del país puedan participar de ese proceso que es la seguridad social, que es una cuestión fundamental, porque el significado que ello tiene, lo que puede ser que hagamos una buena reforma de la seguridad social y lo que significa si por el contrario se impone de manera inconveniente para lo que es la participación, la libertad y la democracia sobre algo tan importante como es la seguridad social, que tiene que ver con las personas desde que están en el vientre de la madre hasta después de fallecer. Entonces, los temas, ¿qué nos deja todo este recorrido con las asociaciones? ¿Qué nos deja? Que tenemos que ser mucho más humildes, escuchar mucho más, dedicar más tiempo a estar con los compañeros y las compañeras, juntarnos con todo el que nos quiera decir algo de manera respetuosa, pero de manera sincera, constructiva. Y esa es la unidad en la diversidad. Hacemos una pausa, Daniel, Sí. y me gusta volver al tema este porque es muy importante, ¿no? Porque uno piensa, es el presente y es mirando con la vara alta al futuro. Una pausa y seguimos compartiendo ONASPU TV aquí en la red. Ya está en circulación nuestra Voz Más 60, la correspondiente a este mes, donde la tapa, como principal titular, marca 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Una foto donde grafica lo que fue el encuentro en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde la ONASPU estuvo representada por sus dirigentes y además por Carmen Millán, la vicepresidenta, que estuvo en la parte oratoria. Otros temas de nuestra OMA 60, la movilización hace visible nuestros justos reclamos, Asamblea Nacional de Derechos Humanos, el reencuentro, apuntes de la previa en la rendición de cuentas y además una mirada interdisciplinaria sobre envejecimiento y vejez. Todo esto además con el calendario de pagos de todo el año y básicamente de este mes de julio. Nuestra BOMA 60 usted lo puede adquirir, lo puede encontrar en los locales de pago, en las asociaciones, se entrega de forma gratuita a manos de jubilados y pensionistas en todo el país, y si no, aquí, en la sede de la ONASPU, Mario Casinoni, 1573. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red. Me quedé pensando, Daniel, en lo que hablaste, ¿no? Y da para reflexionar.
Y me acordaba a su vez la pregunta que te hice en la radio hace unos días. ¿Qué pasa como sociedad, pero a nivel global, ¿no? Porque el mundo, vemos que en el mundo siempre hay dificultades cuando se habla de seguridad social. Argentina tiene casi 5 millones de jubilados que ganan la mínima. 5 millones. Y uno piensa, desde la escuela, Daniel, habría que o a los adolescentes ya empezarles a inculcar lo que es la seguridad social, lo que significa y lo que va a significar para su futuro. Porque digo, es una cosa, parece tremenda, ¿no? Sí, hay que a toda la edad, en la escuela, para que cuando los niños empiecen a estudiar, en las primeras, vayan de manera científica incorporando a su ser y a su saber lo que es la seguridad social, para que lo tengan incorporado como cualquier otra cosa, o quizás más que otras cosas, como la necesidad de prepararse para el trabajo y para cada una de las cosas que hay que enfrentar a lo largo de la vida. Pero al mismo tiempo también muestra de que la participación de las personas, se tengan la edad que tengan, se hayan jubilado o estén en actividad, no existe aquello de que me jubilé, en el sentido que a veces se aplica de que las personas agarran y dicen, bueno, ahora sí, ya no hago más nada, terminé. ¿Sabe por qué? Porque no dura mucho. Termina la persona, porque ¿qué somos nosotros si no tuviéramos idea? Si no nos gustara o la música, o los versos, o disfrutar de un amanecer, de una noche estrellada, en fin, de la vida. La vida es bella, decía alguien, ¿no? Y yo creo que eso se puede corroborar de que efectivamente es así. Es decir, tener esa impronta de saber de que la única manera de poder abordar razonablemente y con conformidad y tranquilidad lo que es la vida es ocupándose de la vida. No existe una sociedad, digamos, que sea dichosa, que sea, digamos, de carácter, que se sienta bien, sino eso es la base de sentir que cada uno tenemos que aportar. Daniel, nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Exactamente, porque a veces se confunde. Es cierto. Se trabaja para vivir y no vivir para trabajar, porque la vida es mucho más que 8 horas de trabajo. La vida es un conjunto de cosas que hay que tenerlas en cuenta y hay que dedicarle esfuerzo. La solidaridad, el practicar la solidaridad, y no solamente la parte económica, es fundamental porque es parte de nuestra razón misma de ser, somos animales, pero animales con estas características, que somos inteligentes, que tenemos inteligencia, que por lo tanto tenemos que tener esa preocupación. Por lo tanto, todo esto, Néstor, lo decimos para partir de lo general y yendo a lo particular. Alguien puede creer que puede llegar a ser digamos, exitoso, por ejemplo, ponerle impuesto a las jubilaciones y pensiones mínimas. O cobrar IVA igual al que gana 10 pesos que al que gana 10 millones de pesos. Capaz que alguien piensa que de esa manera... Pero a ver, ¿qué estamos construyendo de esa manera? Porque las sociedades, para que sean democráticas, para que sean libres, tienen que tener la forma y los medios para ser democrática y libre. Porque no existe, sin el pan, sin las rosas, no existe la felicidad, no existe esa satisfacción de lograr cosas que van mucho más allá de lo que puede ser la riqueza material, sino la riqueza espiritual, sin la cual no somos lo que debemos ser. Entonces, y lo planteamos porque eso tiene que ver cuando, por ejemplo, se dice, ¿no?
Ahora con el 3% le damos a todos el 3%. Pero, a ver, acá lo que ha pasado, primero, que no se le dio nada a nadie. Lo único que se hizo fue un adelanto a cuenta que se le va a descontar dentro de unos meses, ¿no? A todos, cierto. Pero acá lo que quedaron por fuera fue el ajuste de las jubilaciones y pensiones mínimas en julio. Porque el hecho que le presten el 3% del valor de su ingreso para descontárselo en enero... Por unos meses. Pero además, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale? El ajuste de la jubilación y las pensiones mínimas que venía la gente recibiendo y que gracias a eso pasó de 8.000 pesos a 16.000 pesos de ingreso. No alcanza, como siempre decimos, no alcanza, y lo hemos dicho siempre, el 15, el 16, el 17, el 18, siempre lo hemos dicho que era insuficiente y que había que seguir por ese camino. Y cuando se pretendió hacer de que no había, de que era cuenta, ONASPO se puso de pie, ocupó las plazas y las calles, inundó los medios de comunicación con su presencia y su denuncia. Es decir, por lo tanto, es coherencia, esté quien esté en el gobierno, la defensa de los intereses de los jubilados y los pensionistas, y en particular de los más modestos, de los más vulnerables, es principio para ONASPO. Por lo tanto, lo decimos en ese sentido. Esa es la forma de construir esta sociedad que todos queremos. No, evidentemente que no es la forma de construir. Pero es que podemos estar aumentando, bajando el tope para poder acceder a un elemento que permita comunicarnos como lo hacíamos con las tablets. Se puede empezar a repartir esos elementos y esas cosas a partir de los que no han recibido. Porque los que recibieron elementos que están vencidos, que están discontinuados, y por lo tanto esa gente que gana 16.000 pesos, casi 16.000 pesos, no va a poder comprarse la tablet, no va a poder comprarse un teléfono inteligente, por más que se lo den a crédito. Tal cual. Se puede pensar de que estamos ayudando a que la gente acceda al turismo social, dejándolo limitado a un solo lugar, y que además con la incorporación de elementos que hacían atender a aquellos que ganan menos, que tuvieran la posibilidad de ir 3, 4 días a Raigón. ¿Podemos de esa manera? No. Lo decimos con toda sinceridad, con todo respeto, pero con la misma firmeza y que respetamos. Es decir, por ahí no es la cosa. La cosa es tener la respuesta a los problemas y a las necesidades de la gente, porque eso es lo que hace a una sociedad democrática, a una sociedad que no solamente tiene un discurso democrático, sino que todos los días trabaja en esa dirección, preocupado siempre por aquellos que más necesitan del Estado, que son los más débiles. Porque quien es fuerte, desde el punto de vista económico, claro que no necesita el Estado, salvo para algunas cosas. Pero no necesita, ¿no? Sin embargo, el que tiene mayores dificultades por 1000 razones, está claro que necesita que el Estado intervenga, porque el mercado por sí solo no regula. Y entonces vienen lo que nadie quiere, la pobreza y la indigencia y todas las consecuencias, que la falta de escuela, los niños, los jóvenes, los mayores y las personas de adultas mayores. Ha sido un gusto, Daniel. Lo mismo digo. En 4 horas la seguimos en Monte Carlo. La verdad que una charla para seguir de largo hasta mañana hablando, ¿no? Porque un tema trae otro y sigue otro. Y seguimos en la misma, Daniel, ¿no? Sí. Ojalá que la sociedad cambie, Daniel. Sí. Ojalá. Seguramente que el Congreso nos va a dar muchas respuestas. Sin duda. Ese Congreso que tendremos el 4 y 5 de agosto. Gracias, Daniel. A ustedes también, nos reencuentro el próximo domingo a las 9:30 para compartir ONASPO TV en la red. Buena semana.